Buenos días, profesores y compañeros. Mi persona, Yelen Cañizales, y mi compañera Karina Delgado estaremos presentando la historia del desarrollo de la pediatría en Panamá en la época precolombina y colonial. Que la época precolombina es el periodo antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles a América en 1492, y la época colonial abarca lo que es el periodo desde la llegada de los españoles en 1501 hasta la independencia de España en 1821. A lo largo de esta presentación se profundizará sobre estas prácticas de salud, destacando el rol de la partera, el uso de plantas medicinales, masajes, rituales de protección y la influencia de la época colonial en el cuidado infantil, tanto en el periodo de dominación española como en los años en que Panamá perteneció a la Gran Colombia. Iniciamos con la etapa precolombina, antes de 1501. En el caso de Panamá, abarca desde los primeros asentamientos humanos, es decir, años antes de Cristo, hasta la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Durante esta etapa, los pueblos originarios como los Cueva, los Nave, los Puna, entre otros, desarrollaban sus propias prácticas de vida, salud, crianza y medicina tradicional a base de hierbas, rituales y conocimientos transmitidos oralmente. Durante la gestación, las parteras y ancianas observaban signos físicos conductuales de la mujer como el retraso de la menstruación, náuseas, vómitos matutinos, cambios en el apetito o en la forma del abdomen. Se tenían rituales de confirmación donde la mujer podía beber infusiones especiales de hierba para evaluar reacciones o recibir mensajes de los espíritus sobre el embarazo. También las gestantes participaban en rituales de purificación y protección, incluyendo baños de hierbas aromáticas para limpiar el cuerpo, el espíritu, rezos, cantos o invocaciones a los ancestros y dioses protectores. También la colocación de amuletos o símbolos protectores en la casa o sobre la mujer para prevenir influencias negativas. También se utilizaban lo que eran plantas medicinales como infusiones calmantes para lo que eran los mareos y los dolores. Como siguiente, el rol de la partera. Ella era una figura central y respetada. Se encargaba de asistir al nacimiento y acompañaba a la madre durante todo el proceso del embarazo. Ejercía funciones de consejera y guía espiritual. Ella usaba técnicas tradicionales como masajes abdominales para ayudar a posicionar al bebé, aplicaba compresas de hierbas calientes para aliviar el dolor y facilitar la dilatación, conocía rezos y cánticos que acompañaban el parto para pedir la protección de los dioses. También se encargaba de cortar el cordón umbilical con instrumentos de piedra o conchas, desinfectándolos con hierbas. Farmacia natural. El uso de plantas medicinales. Se utilizaban infusiones suaves para aliviar cólicos, gases y fiebre. Baños con hierbas para fortalecer a los niños y protegerlos de enfermedades. Cataplasmas o ungüentos en casos de inflamaciones o erupciones en la piel. El humo de ciertas resinas o hierbas se usaba para purificar el espíritu y proteger al bebé del mal de aire. También se utilizaban masajes con aceites naturales para relajar a la madre y al bebé. Masajes. Estos se utilizaban en recién nacidos y niños para corregir, entre comillas, mal de crecimiento, como supuestas desviaciones de huesos, fortalecer músculos de huesos y el desarrollo de ellos. También se utilizaba para relajar al niño cuando lloraba demasiado. Ejemplo de plantas medicinales. Entre ellas tenemos la manzanilla, que era para cólicos y digestión. La ruda para protección espiritual y alivio de dolores. El té de boldo se utilizaba para problemas digestivos. El achiote para limpiar heridas o evitar infecciones. La guayaba para diarrea. Y el cacao no solo como alimento, también como fortificante y en bebidas energéticas. Y el pelo del maíz se utilizaba como diurético. Rituales de bienvenida. El nacimiento era considerado un evento sagrado, pues el niño era visto como un regalo de los dioses. Se realizaban baños rituales con hierbas y agua de río, símbolo de purificación y nueva vida. Además, la familia ofrecía ofrendas de maíz, cacao o conchas marinas a los dioses, pidiendo salud, prosperidad para el niño. También el bebé recibía su nombre en ceremonias comunitarias donde los ancianos invocaban lo que eran protecciones espirituales. Como protección del niño, en el mal de ojo, existía la creencia de que los malos espíritus o la envidia de otras personas podían enfermar al niño. Para protegerlo se colocaban amuletos hechos de semillas, dientes de animales o piedras especiales en su cunita o en su cuerpecito. Y para curarlo se hacían rezos, pasadas de huevo o hierbas por el cuerpo. Para los espantos, esto se relacionaba con la pérdida del alma del niño, por sustos o malas energías. Pintaban a los niños con achiote o carbón creyendo que esos colores confundían o espantaban a los malos espíritus. Y se hacían limpiezas con tabaco y hierbas. También se hacían rezos de parteras o curanderos para llamar el alma de regreso. Infancia. Cuidado pediátrico integral. Al comenzar a caminar o a hablar, se hacían ofrendas a los ancestros para asegurar un desarrollo sano, se practicaban baños rituales en ríos o quebradas, no solo de limpieza, sino para fortalecer y proteger al espíritu del niño. También los curanderos y ancianas daban limpias si el niño lloraba demasiado, atribuyéndolo a sustos o energías negativas. Ellos usaban tabaco en microdosis, es decir, en humaredas o baños, como protector espiritual y repelente de insectos.
También los niños aprendían hábitos de higiene, respeto por la naturaleza y se preparaban desde pequeños para ritos culturales. La época colonial, que abarca desde la llegada de los españoles en 1501 hasta la independencia de España en 1821. En 1502, Rodríguez de Bastilla exploró la costa del Caribe del Istmo y Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica, bautizando así la bahía como Portobelo. Durante el siglo XVI aparecen epidemias como la viruela, el sarampión y la tosferina, ya que desde la conquista estas enfermedades provocaron mortalidad masiva entre las poblaciones indígenas y mestizas, con una alta mortalidad infantil. En 1569 se funda el Hospital San Juan de Dios, que este hospital atendía a pobres, soldados y a la población más vulnerable. Las monjas religiosas y luego la Orden de San Juan de Dios administraron la atención curitativa y allí también se recibían huérfanos y niños abandonados cuando era necesario. En 1597 la fundación de Portobelo, ya que fue fundado como puerto atlántico estratégico vinculado al comercio y a las ferias como hospitales y capillas, para atender así a marineros, comerciantes y víctimas de epidemias. Estos hospitales portuarios también acogían a niños enfermos durante lo que eran las ferias y los brotes. Durante el siglo XVII empiezan las apariciones de casas depósitos y orfanatos, ya que las órdenes religiosas fundaban estas casas depósitos que recibían a recién nacidos abandonados, huérfanos y niños en situaciones de pobreza. Estas instituciones ofrecían cuidados básicos como albergue, alimentación precaria y a veces enseñanzas religiosas. En 1703 es la fundación del Hospital Santo Tomás, que comienza como un hospicio fundado por el obispo Juan de Argüelles para mujeres vulnerables. Posteriormente, el rey Felipe V otorgó el nombre de Hospital Santo Tomás. En 1803 empieza la expedición Balmes, que está organizada por la corona española y dirigido por Francisco Javier de Balmes. La expedición llevó la vacuna contra la viruela desde España hacia las colonias americanas y la vacuna se transportaba manteniendo una cadena de niños infectados. Esto más que nada se inocubaba el líquido de una pústula de un niño ya vacunado a otro y así se transportaba la vacuna viva a lo largo de un viaje o una campaña de vacunación. Departamento de la Gran Colombia, que abarcó desde 1821 hasta 1903. Tras la independencia de España en 1821, Panamá, entonces conocido como el Istmo, se une voluntariamente a la Gran Colombia. En 1821 se independiza Panamá de España, ya que el Istmo decide independizarse pacíficamente y unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Se crea lo que es el Departamento del Istmo, que es un inicio de la organización política y sanitaria bajo nuevas autoridades. En 1830 ocurre la disolución de la Gran Colombia y el Istmo queda como una parte de la Nueva Granada, que vendría siendo Colombia, y Panamá sigue siendo estratégico con su tránsito, lo que hace que aumente el riesgo de brotes epidémicos. En 1846 se firma el Tratado Majorino-Biclas con Estados Unidos y este tratado permite a los norteamericanos el libre tránsito por Panamá y el aumento de población flotante trajo nuevas epidemias como lo fue la fiebre amarilla, la malaria, que impactó sobre todo a mujeres y a niños. En 1848, la primera gran epidemia de cólera arribó al puerto de Colón y se expandió causando miles de muertes. Los niños fueron los más afectados por la deshidratación. En 1850 inicia la construcción del ferrocarril transísmico. Esta construcción requiere mano de obra adicional. Miles de trabajadores afroantillanos, principalmente de Jamaica, Barbados y Trinidad, llegaron al Istmo. En 1881 inicia la construcción del Canal Francés. Esta construcción fue dirigida por el francés Fernando de Lesseps, queriendo unir el Océano Atlántico con el Pacífico para así facilitar el comercio internacional. Sin embargo, la obra enfrentó grandes dificultades como fue la fiebre amarilla, la malaria y los altos costos. Y por último, en 1903 la separación de Panamá de Colombia, ya que el Istmo se independiza definitivamente y pasa a ser República de Panamá.
El recorrido histórico de la salud en Panamá refleja un camino lleno de cambios y desafíos. En un inicio, los pueblos originarios atendían la enfermedad con sus propios conocimientos. Luego surgieron los hospitales, que eran guiados por la religión, aunque limitados frente a las epidemias que afectaban duramente a la población. Más adelante, que fue con la llegada de las nuevas personas y el movimiento migrante, aparecieron otras enfermedades que obligaron a organizar campañas de vacunación e higiene.